Una sola fe, un solo bautismo. Proclamación de la palabra de Dios en San Pablo a Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los invito a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también una sola la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. El Espíritu Santo a través de San Pablo invita a todos los cristianos a la unidad. Esta unidad que Dios quiere está bien declarada en el Antiguo Testamento, en el mismo libro de Dios, pero en el Nuevo Testamento todavía está más bien declarada, especialmente por mi Señor Jesucristo, que en diferentes formas declara la importancia de la unidad. En forma de oración, cuando dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, y somos uno, sean también uno en nosotros. Así, el mundo creerá que tú me has enviado. En forma de profecía, cuando Cristo mi Señor dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor, que ellos también sean uno. Jesús, mi único Salvador, pide que su iglesia sea una para que sea señal de unidad en medio de un mundo desunido, en medio de un mundo dividido. Los sacerdotes presbíteros tenemos la obligación, el deber de predicar a Cristo, predicar su evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio, dice San Pablo. Predicar la buena noticia es una de las tareas más importantes del sacerdocio y profetismo de la iglesia de mi Cristo y Señor, para que la humanidad vea en el mundo a la iglesia única y unida. Iglesia católica o universal. Iglesia donde nadie ni nadie se puede sentir extraño. Iglesia en la cual tú dices creer. Creo en la iglesia que es una, afirmas en el credo. Iglesia una, por un mismo espíritu y por la unión visible de los hermanos. Creo en la iglesia que es santa, porque santo, santísimo es su fundador, Jesús el Señor. Creo en la iglesia que es católica, universal o católica, porque está establecida en todo el mundo. Creo en la iglesia que es apostólica, porque fue edificada sobre la base o piedras de los apóstoles, siendo mi Cristo la piedra angular o principal. A pesar de tu creencia en tu iglesia católica, a pesar del deseo de unidad que mi Señor Jesucristo manifiesta en diferentes formas, a pesar del noble deseo de la unidad expresada por los 4 evangelistas en palabra de Dios, afirmando además que nuestro Señor Jesucristo puso a Pedro como cabeza visible de los apóstoles y de toda su iglesia. A pesar de todo esto, es difícil mantener la unidad entre cristianos y cristianas con sus temperamentos tan distintos. Es difícil mantener la unidad entre todas las naciones del mundo, entre pueblos de culturas, costumbres, tradiciones tan diferentes. Para lograr la unidad tan deseada por Cristo mi Redentor, necesitamos mucha comprensión y sobre todo muchísimo amor. Amor, el distintivo que nos dejó
el amor de los amores. En esto reconocerán que son mis discípulos si tienen amor unos a otros. Pero cuando no hay amor entre los cristianos, viene la desunión, la incomprensión, el egoísmo, la división, la injusticia, el resentimiento, la deserción o desbandada de la Iglesia universal o católica, la falta de perdón o no querer perdonar, tantas situaciones, otras más que son antitestimonios cristianos. Por la falta de amor, ya desde los tiempos de los apóstoles, comenzaron a existir cristianos que rechazaban la fe cristiana católica enseñada por los mismos apóstoles,